vulva. Entonces son patologías grandes que vamos a llevar, ¿no? Y yo siempre consideré que esto de complicaciones intraoperatorias y procedimientos quirúrgicos, que son dos temas que están pendientes, deberíamos llevarlos al final, pero vamos a llevarlo porque es su tema. Y no vamos a hacer una visión muy profunda, no vamos a hacer una visión generalizada. Cuando nosotros hablamos de complicaciones intraoperatorias y postoperatorias, para mi ginecología o en cirugías ginecológicas, las lesiones que mayormente se nos van a presentar, las complicaciones que vamos a sufrir al realizar un procedimiento quirúrgico, va a ir en relación a las estructuras anatómicas que vayamos a tratar. Y como nuestro ámbito es ginecológico, pues tenemos más riesgo de producir lesiones del tracto urinario o lesiones gastrointestinales, lesiones vasculares, y esto con la formación ya sea de hematomas, abscesos pélvicos, lesiones de la estructura, perforaciones, y como consecuencia posterior la formación de fístulas o cicatrices que van a conllevar una complicación ya sea temprana o de forma tardía. Bueno, cuando hablamos de complicaciones, hay que ponernos en el escenario de que cuando nosotros realizamos un procedimiento quirúrgico debemos considerar dos factores muy importantes. La cirugía que vamos a realizar, si es mayor o menor, sea mayor o menor, nosotros debemos identificar cuáles son los riesgos que conlleva este procedimiento, ¿no? Y debemos ser capaces de resolver complicaciones. Esto nos va a hacer que nosotros podamos realizar un manejo apropiado de nuestras complicaciones, ¿no? O un manejo apropiado de nuestro procedimiento quirúrgico. Les pongo en este escenario: si ustedes se ponen a hacer un procedimiento que nunca lo han realizado o que no tienen una experiencia, que ni siquiera lo han visto, entonces no vamos a ser capaces de resolver las complicaciones que se nos presentan. Entonces, como para nosotros los cirujanos, los que operamos, hay la frase: el que no opera no se complica, y el que no opera pues no tiene buena práctica, ¿no? Entonces tenemos que estar constantemente nosotros practicando, pero también tenemos que tener la capacidad de identificar los riesgos y resolver complicaciones. Identificar riesgos no siempre va en relación de que tenemos que saber la cirugía, ¿no? No podemos ponernos a hacer procedimientos quirúrgicos en pacientes que no son candidatos para un procedimiento quirúrgico, ¿no? Y ahí va nuestra orientación hacia el paciente, ¿no? Que muchas veces los pacientes vienen a sus 60 años y nos dicen: doctora, tengo un prolapso. Bueno, hay que operarla porque este prolapso es de tercer grado, qué sé yo, o es un segundo grado que le está produciendo una incontinencia urinaria. Hay que operarla por el hecho de mejorar su calidad de vida y corregir esa alteración anatómica que usted tiene, y la paciente se va y vuelve a sus 80. Entonces es un escenario que frecuentemente pasa, ¿no? Viene la paciente a sus 80 con sus hijos trayéndole apenas caminando y dice: doctora, quiero que la opere porque ya no aguanta, se orina en su cama, nosotros no podemos atender. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, nosotros debemos explicar bien a nuestras pacientes que cuando se les ofrece un procedimiento quirúrgico, pues es por eso, ¿no? Porque nosotros queremos mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, muchas veces vienen en una forma tardía y no es lo mismo que yo realice una cirugía a una paciente de 60 años o de 45 años a una paciente de 80 años, ¿no? Cuando de 80 años tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene ya una atrofia completa de sus tejidos pélvicos, las alteraciones musculares pueden ser mayores. Entonces es por eso que nosotros debemos saber identificar bien cada riesgo que se nos van a presentar. En la cirugía ginecológica frecuentemente corremos el riesgo de lesionar uréteres, ¿no? Porque son un tipo de paso que se encuentran en el área pélvica, la vejiga, el recto y los grandes vasos de la pelvis. ¿Quiénes incluyen los grandes vasos de la pelvis? Los vasos ilíacos,
cervical se encuentra a su confluencia hacia los miembros inferiores y sus ramas colaterales, ¿ya? Entonces ahí va, ¿no? Podemos producir perforación de uréteres, podemos producir perforaciones de la vejiga, cuadros sépticos o cuadros de contaminación de nuestras cirugías, o sea, la perforación del recto, ¿no? Y las perforaciones vasculares o ligaduras vasculares con posterior isquemia o hemorragias o formación de hematomas. En relación a la prevalencia, si bien la cirugía ginecológica en algunos casos llegaría a ser compleja, pues la mortalidad no es muy elevada. Entonces, que se nos produzca el fallecimiento de una paciente es poco probable en comparación, ¿no? Con una cirugía estética, ¿no? Que el riesgo es mayor, en pacientes que tienen antecedentes de preeclampsia, en las que se produce la hemorragia intraparto, o en las pacientes que tienen hemorragia intracesárea, ¿no? O atonías uterinas. Entonces, es mucho más elevada la mortalidad en esos casos, ¿no? Pero cuando nosotros planeamos una cirugía ginecológica, hemos identificado riesgos, entonces el riesgo de que pueda presentarse una mortalidad es bajo, ¿no? Ahora, sí existe el riesgo de complicaciones, ¿no? Pero las complicaciones van a ir en relación a la edad de la paciente, estructuras anatómicas que estén comprometidas, y el porcentaje va a ser variable, entre un porcentaje de 0,2 a 26%. ¿Quién llegó recién? Acá está la lista, entonces pásale la lista, por favor. Tiene que estar en la lista todo, porque así lo considero, ¿ya? Entonces las complicaciones van a tener una variable de 0,2, pueden ser muy bajas o pueden tener ya un porcentaje cerca al 26%, ¿no? Pero existen ciertos factores que van a determinar el porcentaje de estas complicaciones. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos una cirugía oncológica, la prevalencia es mucho más elevada, ¿no? En pacientes que tienen antecedente de endometriosis es variable y es dependiente del grado de endometriosis que se presente, ¿no? Ya les había mencionado, hay diferentes clasificaciones: leve, moderado, severo, con formación de fibrosis, con formación de cicatrices grandes, comunicaciones, ¿no? Entonces también van a determinar el porcentaje de complicaciones, ¿no? La cirugía ginecológica previa, pacientes que ya se han hecho un procedimiento anterior y vuelven nuevamente, y también nos pasa frecuentemente en cirugías que han sido operadas en otro lugar, pero te llega aquí como una complicación, ¿no? Entonces, en esos casos aumenta también la prevalencia de las complicaciones, ¿no? En cirugías precoces, en infecciones que se hayan producido secundarias a un procedimiento quirúrgico, incrementa el riesgo de presentar complicaciones. La anemia, ¿no? No es lo mismo operar en una paciente que tiene hemoglobina de 3 o una paciente que tiene hemoglobina de 11, ¿no? Entonces, y es una situación muy frecuente, ¿no? Hoy vamos a hablar de más que todo ejemplos y escenarios que se nos suelen presentar, porque son complicaciones que las vamos a vivir. Entonces, ustedes frecuentemente cuando hacen la consulta, en mi consulta, siempre pedimos laboratorio. ¿Quién se va conmigo? Siempre pedimos laboratorio, todo. Y lo que pido siempre, VIH, HPV y Papa Nicolau, y ecografía. Entonces, yo siempre lo pido. ¿Por qué? La mortalidad por el cáncer del cuello uterino para Bolivia es muy alta, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa si la paciente ha venido por un prolapso genital o por un quiste en la mama? No, tiene que tener su HPV, al igual que voy a pedir los demás estudios, pero tiene que tener esos análisis de base. De igual forma, siempre les pedimos un hemograma. En nuestro país es muy alta la prevalencia de parasitosis, ¿no? Entonces, parásitos que consumen hierro, ¿no? Y las pacientes vienen con estados de anemia, ¿no? Y como les decía, la hemoglobina es un transportador muy potente en nuestro organismo, ¿no? Se encarga de nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, transporta medicamentos. Entonces, es un componente muy importante en nuestro organismo, ¿no? Entonces, si nosotros ingresamos a una cirugía con una anemia baja, es obvio que vamos a presentar complicaciones. Y de hecho, ya se los he mencionado en
varias clases. Lamentablemente, la obesidad sí es un factor determinante de complicaciones. Infecciones de la pared, infecciones intrapélvicas, son más frecuentes en pacientes que tienen dato de obesidad, porque muchas veces en las pacientes con obesidad hacemos el uso de drenajes para que drenen la serosa, para que drenen la cavidad abdominal. Entonces sí también conlleva un riesgo e incrementa lo que es la tasa de prevalencia de complicaciones, ¿no? La edad ya les había mencionado, entonces no es lo mismo que yo vaya a operar a los 45 años que a los 70, ¿no? Entonces tenemos que considerar también cuáles van a ser los riesgos que vamos a presentar según la edad de la paciente, ¿no? Y enfermedades de base. Dos enfermedades de base que frecuentemente manejan las pacientes es uno, la hipertensión arterial, ¿no? Que en los procedimientos quirúrgicos conllevan un incremento del riesgo de hemorragia, ¿no? Si es que no está controlado, ¿no? Y la diabetes, ¿no? Que son dos enfermedades más frecuentes que nosotros vamos a encontrar en nuestra población. Bueno, cuando nosotros realizamos un procedimiento quirúrgico, es muy importante que tanto durante el procedimiento quirúrgico y posterior al procedimiento quirúrgico hagamos una evaluación muy cuidadosa de lo que es la presión sanguínea, ¿no? Entonces, tanto una presión muy elevada va a ser para nosotros un dato de alerta para ver si esta cirugía tiene la posibilidad de sangrar mucho o si posterior a la cirugía nuestra paciente va a presentar datos de hipotensión como un dato de complicación hemorrágica en el procedimiento quirúrgico, ¿ya? Entonces, debemos también identificar alteraciones de la función respiratoria, en la temperatura, para ver si está presentando tal vez una reacción o qué sé yo, o un proceso infeccioso en situaciones posteriores a la cirugía, ¿no? ¿Cómo se encuentra la diuresis? Que para nosotros es muy importante por las lesiones vesicales y ureterales que se nos pueden producir, y el hemograma del control previo y posterior al procedimiento quirúrgico es muy importante. Bueno, en relación a las complicaciones de la cirugía, pues va a estar en relación también al abordaje que nosotros hagamos, ya sea por vía vaginal, cirugía abdominal abierta o por cirugía laparoscópica, ¿no? Bueno, cuando hablamos de una cirugía ginecológica abierta, nos referimos a una cirugía que ingresamos por la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, en este tipo de procedimientos se nos puede presentar una hemorragia postoperatoria desde el momento que nosotros ingresamos a la cirugía. Hemorragias precoces que se van a producir entre las 8 y 10 horas primeras, lesiones de la pared abdominal, lesiones vasculares, formación de hematomas, ya sea de forma tardía o de forma temprana, lesiones de la cavidad abdominal o lesiones de la vagina, ¿no? Entonces, a nosotros manipular este tipo de estructuras, pues corremos el riesgo de también poder lesionarlas, ¿no? Como los tejidos blandos de la pelvis, los músculos o la vejiga, ¿no? Entonces, así. Bueno, cuando nosotros realizamos una cirugía de la pared abdominal, ¿qué capas vamos a cortar? ¿Han dado cirugías o no? Aquí sí, yo creo que ya varios, ¿no? Entonces, porque igual hacemos obstetricia y en obstetricia les dan cesárea, ¿no? Entonces, ¿qué capas nosotros cortamos? ¿Cuántas capas vamos a cortar para realizar una cirugía y que nuestra vía de acceso sea la pared abdominal? ¿Qué capas van a cortar? ¿Cuál es la primera? Nosotros cortamos lo que es la piel, secundaria a la piel, esta es esta grasita, y entre la grasita va a encontrarse lo que es la fascia Camper. Encontramos más grasita, encontramos la fascia Scarpa, se encuentra por debajo de la Camper, más grasita, aponeurosis, que es más fibrosa, más consistente,
vascular y encontramos lo que es el peritoneo parietal, ¿no? Y después ya hay una víscera que vayamos a tocar, el peritoneo visceral, ¿no? Entonces, que es una capa muy fina y una capa más fina todavía, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una cirugía, miren cuántos planos vamos a cortar. Entonces, cuántas lesiones vasculares, vías neurológicas vamos a seccionar, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros, al realizar este tipo de procedimiento, vamos a tener el riesgo, ¿no? De tanto lesionar y seccionar estructuras vasculares, o tal vez darle un poco de hipersensibilidad por las lesiones neurológicas, y que en cada uno de estos compartimientos nosotros tenemos el riesgo de poder presentar procesos infecciosos, abscesos, hematomas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una cirugía por vía abdominal, entonces en cualquiera de estas capas corremos el riesgo de presentar una complicación, ¿no? Como dicen, lesiones de tejidos blandos y finalmente, cuando nosotros ya estamos en el órgano, la lesión del mismo. Bueno, cuando nosotros hablamos de una cirugía vaginal, pues especialmente de una histerectomía vaginal o tal vez de colpoperineoplastías, ya les había explicado, colpoperineoplastía es las correcciones de la pared anterior o pared posterior de la vagina, ¿ya? Entonces, la vagina es esta, ¿no? Entonces tiene una pared anterior, tiene una pared posterior. Cuando nosotros hacemos una cirugía de vagina, realmente o vamos a seccionar esto o vamos a seccionar esto posterior. Ya para hacer una colpoperineoplastía o para hacer una histerectomía vaginal, pues vamos a producir una sección de estas estructuras, ¿no? Y de la misma forma, la vagina tiene ramas vaginales, ¿no? de las ramas proteicas, pero también tiene ramas de la arteriouterina, ¿no? que van hacia la parte superior de la vagina y el cuello, ¿no? Entonces, es frecuente que se nos puedan producir desgarros, las hemorragias, como les había dicho, de ramas cervicales o vaginales de la arteriouterina, y frecuentemente cuando nosotros hacemos colporragia, ¿no? Pueden ser complicaciones tempranas en el mismo procedimiento de la cirugía, o pueden ser complicaciones posteriores, ¿no? Entonces, muchas veces la paciente le hacemos la cirugía y tapamos. Listo, a su cama, que vaya a descansar, ya le hemos operado, ¿no? Y la paciente después aparece choqueada, ¿no? Doctora, su paciente es de hipotensa. Cuando tú vas y ves, te encuentras una cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos hecho una buena ligadura de los vasos sanguíneos que van hacia la vagina, ¿no? Y lamentablemente los hematomas son así, disecan. El hematoma tiene ese compartimiento, es disecante. Entonces la hemorragia va avanzando y se va acomodando en los compartimientos de la piel, ¿no? Tiene, como la piel se extiende, como la piel es elástica y la piel de la vagina mucho más y la piel de la vulva también, entonces el hematoma encuentra un compartimento con el cual se acomoda, ¿no? Se acomoda y su formación se hace mayor y ya podemos ver la formación de hematomas con lesiones de coágulos, de sangre, que pueden depender del tamaño del vaso que hayamos seccionado y no hayamos podido ligar bien. Entonces la formación del hematoma va a estar en relación a esa condición que podríamos haber generado o no nos hemos identificado, no lo hemos identificado de forma temprana, ¿no? Entonces ya vemos que tanto en la cirugía de la pared abdominal hay compartimientos, 6 compartimientos en los que vamos a tener complicaciones. En las cirugías vaginales tenemos lo que es la mucosa, la piel y el tejido celular subcutáneo, compartimientos que van a ser los contenedores de los procesos. Así. Bueno, también se pueden producir hemorragias extraperitoneales, ¿no? Y es lo que ya les había mencionado, ¿no? Que son hemorragias del tejido conjuntivo, ya van más hacia estos tejidos superiores, ¿no? Que frecuentemente en la paciente posquirúrgica se manifiestan como la presencia de masas térmicas, ¿no? Entonces, la paciente, le hemos hecho la cirugía
Ya durante las primeras horas de la cirugía, qué sé yo, durante las primeras 12 horas, va a presentar sensación de dolor. Si la paciente tiene dolor intenso, entonces o puede ser que ya esté presentando una colección que le está produciendo una distensión y está disecando compartimientos, ¿no? Ya en complicaciones más tardías puede verse este tipo de situaciones. No sé si lo han visto en las pacientes postcesárea, ¿no? Vienen las pacientes y nos pasa, es frecuentemente, cuando los vasos son chiquititos y se rompen, forman como masas violáceas, como áreas violáceas, ¿no? Pero son pequeños, ¿no? Son aislados, ¿no? Pero cuando vienen ya con una formación así, pues es grande, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Entonces se forma una masa, un coágulo, ha disecado estos compartimientos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que nosotros hacemos es, generalmente cuando se forma un hematoma, es como si arrastrara más, es como si atrayera más. Hay un vaso que está roto y sigue aumentando coágulo, entonces va disecando más los tejidos. Entonces, para eso nosotros debemos evacuar ese hematoma, ¿no? Ese es el tratamiento, ¿no? Ya estén en compartimiento por debajo de la piel, por debajo del tejido celular subcutáneo, por debajo de la poneurosis o sobre la poneurosis, pues nuestra conducta es evacuar el hematoma, ¿no? Debemos eliminar el tejido necrótico, ¿no? Lamentablemente, si un coágulo diseca estas estructuras y pasa mucho tiempo, la paciente llega con formaciones necróticas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, tengo que disecar lo que es el área necrótica. ¿Por qué? Porque ya es un tejido que ha perdido vitalidad, ¿no? Entonces, es difícil que un tejido desvitalizado, necrótico, yo le pueda volver a dar vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos lo que es el área que se ha necrosado, ¿no? Entonces, la cirugía, si todo esto se ha necrosado, cortamos todo eso y reavivamos bordes y hacemos una nueva, ¿no? Entonces, son procedimientos que frecuentemente para nosotros se nos van a presentar. En relación a la hemorragia vesical, cuando nosotros realizamos una cirugía ginecológica, sonda, ¿no? Utilizamos siempre sonda porque el riesgo de lesionar estructuras de las vías urinarias es muy elevado, ¿no? Entonces, en las intervenciones urológicas, lo que hacemos pues, es utilizar el sondaje vesical. Si durante el procedimiento nosotros sospechamos que hemos producido una lesión vesical, pues hacemos el lavado vesical, ¿no? Para ver si hay contenido hemático o si el mismo contenido líquido sobrepasa hacia lo que es la cavidad abdominal, ¿no? Y muchas veces se puede realizar incluso una cistostomía suprapúbica cuando ya hemos producido una lesión, ¿no? Entonces, para forma de reparación podemos realizar una cirugía, una cistostomía, ¿no? Frecuentemente las lesiones vesicales nosotros hacemos la esterectomía vaginal, quiere decir esto es la vagina, ¿no? Su compartimiento anterior, su compartimiento posterior, aquí está la vejiga, aquí está el útero, aquí está el cuello y aquí está la uretra. Entonces esta es la uretra que va a venir y esta es la vagina, ¿no? Entonces cuando nosotros hacemos la histerectomía vaginal, pues sí tenemos el gran riesgo de lesionar lo que es la uretra, ¿no? Entonces, tanto que podemos cerrarla o podemos perforarla, cerrarla o incluso en el momento final de la extracción del útero producir una lesión vaginal, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se nos produce este tipo de lesiones? ¿Por qué? ¿Debería producirse? ¿No debería producirse? Sí, puede producirse. Cuando nosotros hacemos la cirugía por vía abdominal, por arriba, entonces disecamos esta área, ¿no? Para poder separar a la vejiga del útero, pero lo hacemos desde arriba, ¿ya? Cuando nosotros hacemos la histerectomía por abajo, debemos disecar esto. Entonces, trabajar por el área genital y conseguir esto es muy complejo. Personalmente, yo no hago cirugía vaginal, no, yo no realizo histerectomía vaginal, no hago, ¿no? Lo hago por vía
abierta o a una laparoscópica puedo ingresar, pero no por vía vaginal. No tengo esa técnica, no tengo la técnica de realizar una cirugía vaginal. Con mucho respeto a los que realizan esa cirugía, porque es muy complejo realizar por la vagina este procedimiento. Entonces, tratar de disecar lo que es la vagina, ir disecando poco a poco la vagina, separarle a la uretra más arriba y también llegar a separar la vejiga, cosa que el útero pueda salir por la vagina. Cuando se hace una histerectomía vaginal, el útero sale por la vagina. Útero, ovarios, todos salen por la vagina, ¿no? Entonces, tenemos el riesgo de producir lesiones vesicales y producir lesiones ureterales, ¿no? O también lesiones de la mucosa vaginal, como la formación de hematomas en una histerectomía vaginal, ¿no? También corremos el riesgo de producir abscesos tubováricos, ¿no? Quiere decir la formación de colecciones, ya sean de colecciones de procesos infecciosos o colecciones de hematomas, pero en relación hacia los anexos, ¿no? Aquí está el útero, aquí está la trompa, ¿no? Porque también vamos a ir seccionando. Una vez que seccionamos lo que es la vejiga, la separamos, entonces vamos a ir seccionando los ligamentos que van hacia las trompas, ¿no? Y para poder liberar también estas estructuras. En muchos casos podemos dejar los ovarios y las trompas, ¿no? Pero posterior al procedimiento corremos el riesgo que también se nos puedan formar los abscesos tubováricos, ¿no? Bueno, en relación a las hemorragias tardías, estas se van a producir aproximadamente entre el séptimo a 21 días, ¿no? Entre la primera y tercera semana. Van a ser consideradas como hemorragias tardías, ¿no? ¿Y qué hemorragias van a ser? Van a ser las hemorragias del riñón vaginal. Una vez que nosotros ya hemos sacado nuestro útero, entonces ya lo hemos quitado, lo que nos queda es esto. Es la vagina en su pared anterior, en su pared posterior. Lo que nos queda es esto, la vagina. Entonces nos queda la cicatriz que queda en la vagina, dependiendo si se ha hecho una histerectomía total, sale con el cuello uterino, ¿no? Y queda esto, un muñón vaginal, ¿ya? Entonces queda una cicatriz en la vagina, ¿no? Entonces, ¿qué cosas pueden pasar en esta cicatriz? ¿No? ¿Qué cosas pueden pasar en esta cicatriz? ¿Qué cosas van a pasar en sus cicatrices que ustedes van a producir? Puede infectarse. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si nosotros vamos a ser cirujanos, entonces corremos el riesgo de que se nos infecte, se nos abra sangre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos la cirugía de la vagina, como les había explicado, por los vasos sanguíneos que irrigan esta área, muchas veces puede haber hemorragias del riñón vaginal. Y lo que pasa es que la vagina es un tejido, se distiende con facilidad, ¿no? Entonces es un tejido que puede coleccionar grandes hematomas. A veces nosotros ligamos y hay un pasito que no hemos ligado. Sigue sangrando, formando un hematoma hacia adentro, ¿no? No vemos, no lo vemos, ni lo sentimos, nada. La paciente viene y dice, doctora, siento que se está saliendo algo. Le ves y dice, no, está bien. Y después viene con su barriguita. Doctora, algo está pasando. Y cuando tú le haces una ecografía, hay una colección. Se ha formado un hematoma en el muñón vaginal, pero en la porción superior. Hay situaciones en las que las pacientes vienen y tienen ya una histerectomía vaginal, ¿no? Ya no debería sangrar porque es el útero, ¿no? Ya lo han cerrado completamente. Pero la paciente viene con sangrado. ¿Por qué? Porque puede ser que la lesión vascular se pueda identificar, pero ya hacia lo que es hacia la cavidad vaginal, ¿no? Entonces va a manifestarse con sangrado, ¿no? En otros casos, como decía, hay hemorragias del riñón vaginal, ¿no? En otros casos ocurre la reabsorción de estos hilos, ¿no? Se reabsorben de forma temprana antes de poder cicatrizar lo que es el riñón vaginal, ¿no? Y lo que ocurre es una dehiscencia de sutura. Entonces, un término, ustedes tienen que aprender a manejar términos médicos. Dehiscencia es la apertura de una cirugía, de un cierre que nosotros ya habíamos realizado.
Es frecuente que las histerectomías vaginales se nos produzcan de licencias, dependiendo de las cosas que vaya a hacer la paciente, ¿no? A veces haces una histerectomía y la paciente a la semana viene y dice, doctora, tuve relaciones sexuales. O sea, hay que darle un premio. ¿Por qué? Porque no, una condición es que esto tenga una fase de cicatrización normal, que sé yo, un mes, 45 días. La vagina es un área húmeda, entonces no va a cicatrizar igual que va a cicatrizar un área externa de la piel, ¿no? Va a tener un proceso de cicatrización mayor, porque es eso, ¿no? Los factores de las características de la mucosa vaginal van a impedir que tengan una fase de cicatrización más rápida, ¿no? En algunos casos, dependiendo qué puntos hayamos realizado o cómo haya sido nuestro cierre, incluso se puede producir la necrosis de tejido, ¿no? A veces podemos realizar puntos muy compresivos y necrosar lo que es esta área, ¿no? Entonces, necrosis local, nada más de estos tejidos, ¿no? En algunos casos también consideramos como complicaciones tardías las tromboflebitis. Cuando nosotros hacemos la cirugía ginecológica, la paciente está así, colgada, ¿no? Entonces, este punto de flexión que tienen los miembros inferiores, pues sí es un punto para la formación de lesiones trombóticas, ¿no? Es por eso que cuando ustedes vean una cirugía ginecológica, les ponemos vendas, descubrimos vendas con vendas elásticas, ¿no? Entonces, cuando hacemos la internación, que se compre sus vendas y porque en la cirugía le van a hacer una compresión para disminuir el riesgo de formar trombos, ¿no? Y que estos posteriormente puedan migrar y producir un cuadro de embolia en la paciente. ¿Qué cosas más podemos hacer? En algunos casos podemos utilizar como profilaxis el uso de anticoagulantes previo a una cirugía ginecológica. ¿Esto para qué? Para evitar el riesgo de incrementar las hemorragias tardías cuando nosotros realizamos este tipo de procedimiento, ¿no? Y frecuentemente, más que todo, lo hacemos cuando pasa en una histerectomía. Bueno, como secundaria a otras complicaciones que se nos van a producir en las histerectomías, está la proliferación bacteriana, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la vagina va hacia el área externa, pero esto ya es la cavidad abdominal. Entonces, al realizar una cirugía, ya sea por vía abdominal o vaginal, corremos el riesgo de hacer que las bacterias pasen de una vía a la otra, ¿no? En la vagina hay gérmenes que, como flora natural, están en la vagina, ¿no? Lactobacillus, mobilus, bacterias cocoides, ¿no? Entonces, están presentes de forma como flora natural de la vagina, ¿no? Pero no le pertenecen a la cavidad abdominal. Entonces, si ellos pasan a la cavidad abdominal, pues el germen tiene otro comportamiento, no es lo mismo que en la mama. Nosotros tenemos el Staphylococcus epidermidis en toda nuestra piel, ¿no? Si yo les hago una muestra a ustedes, de ustedes que son 40, 20 van a salir con Staphylococcus epidermidis en la superficie de la piel, ¿no? Pero cuando este llega a ingresar a un área más profunda de la piel, ahí sí es cuando nos produce procesos infecciosos, ¿no? Entonces es por eso los abscesos de mama, ¿no? Las mamás vienen y dicen, me ha salido un absceso. Claro, porque por la vía del pezón, cuando ellas dan la lactancia, el germen ingresa de un área externa de la piel a un área interna de la glándula, donde el germen tiene otro comportamiento. Lo mismo pasa en la vagina. Los gérmenes de la vagina pasan hacia la cavidad abdominal y tienen otro tipo de comportamiento, ¿no? Entonces incrementa el riesgo de infecciones polimicrobianas, ¿no? Nosotros hacemos un cultivo de esa colección que hemos encontrado y nos sale E. coli. ¿Dónde está la E. coli? En la caca, en el ano, ahí está la E. coli, ¿no? Entonces encontramos que por algún motivo en esa cirugía nosotros hemos llevado gérmenes o los gérmenes de la región del ano o la vagina, del área perineal, han pasado hasta esta vía, ¿no? Y es frecuente que pueda pasar en las cirugías tanto abdominales como vaginales, ¿no? Es por eso que antes de realizar una cirugía realizamos la profilaxis antibiótica. 1 a 2 horas previas a la cirugía nosotros realizamos una profilaxis antibiótica, ¿no? Un ejemplo que les ponía el otro día, ¿ya? Y este es un estudio, y es un estudio grande que se ha hecho. Ustedes entran a cesárea, ¿verdad? Han entrado a cesáreas, ¿verdad? O aunque alegrados, pero han entrado.
cosa hacen antes de entrar a una cesárea? ¿Ustedes han visto que limpien la cavidad vaginal antes de la cesárea? ¿Han visto alguna vez? Y si alguno ha visto, me tiene que decir si yo he visto. ¿Alguno ha visto? Porque algunos colegas así. ¿No es cierto que no? Y les diré que yo también cuando hago una cesárea entro al quirófano, mi paciente está bloqueada en la cama, agarro la barriga y cortamos, ¿no? Y después vámonos, ¿no? Pero se realizó un estudio, ¿ya? Y este estudio ya se ha hecho cuando yo era residente, o sea, hace 10 años, ¿ya? Este estudio se hizo y se les hizo aseo vaginal a las pacientes y se les hizo cesárea. Se les hizo aseo vaginal, no se les hizo aseo vaginal y se les hizo cesárea. O sea, es un estudio comparativo, ¿no? Y vieron que de las 100 pacientes que han hecho cesárea limpiando la vagina, solo 2 han presentado complicaciones de infecciones, tanto en la cavidad abdominal como en la pared abdominal. De 100, solo 2. Y de las que no limpiaron, de 100, 5 han presentado. Entonces se ha determinado que deberíamos realizar el aseo del área genital antes de entrar al procedimiento. ¿Por qué? Estamos disminuyendo el riesgo de infección y se hizo algo más, ¿no? Les pusieron antibiótico y no les pusieron antibiótico, otro grupo. Tuvieron varios grupos, ¿no? Entonces unos dijeron, no le pongamos, le vamos a poner cuando estén salas. Y otros dijeron, le pondremos antibiótico antes de empezar la cirugía. Las que han usado antibiótico antes de la cirugía no tuvieron complicaciones ni requirieron antibióticos posteriores a la cirugía. Con la dosis profiláctica fue suficiente. En cambio, las que han recibido antibiótico posterior a la cirugía han requerido el uso de antibióticos posteriores a la cirugía, ¿no? Entonces, hay que ver que hay conductas que muchas veces nosotros las seguimos repitiendo, pero la ciencia dice que ya no. ¿Para qué? ¿Para qué le das antibiótico una semana si con que le des 1 o 2 horas previas una dosis de antibiótico era suficiente? ¿No? Entonces gastamos menos tiempo de exposición a los antibióticos a la paciente. Entonces son estudios que se han realizado y les diré sí, yo tengo colegas que sí, ya se hace eso. Solo utilizan antibiótico previo a la cesárea y ya no más, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha determinado que tienen buenos resultados. Lo siguiente. Bueno, en relación a las infecciones postoperatorias precoces, hay que identificar qué características clínicas va a manifestar la paciente. La paciente va a presentar, si es una complicación postoperatoria precoz, fiebre, ¿no? Entonces, o atelectasis pulmonares, ¿no? Neumonías, infusión de líquidos contaminados, lesiones de la uretra, de la vejiga, lesiones intestinales, infecciones persistentes, si ya la paciente tenía una infección persistente y nosotros no la hemos identificado y hemos hecho una cirugía, entonces ahí sí corremos el riesgo de que la paciente, incluso posterior, pueda tener una infección urinaria o cuadros de sepsis, ¿no? Es por eso que siempre que nosotros hacemos una cirugía, además del hemograma, si va a ser uroginecológica, examen de orina, ¿no? Porque sí nos va a determinar el riesgo de complicaciones en la cirugía, ¿no? Y otro día les mencionaba un ejemplo, y es un ejemplo muy frecuente que en relación a la esterectomía, esto de producirse lesiones ureterales, vesicales, entonces pueden ser prevenidas, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que saber bien qué procedimiento estamos realizando y a quién estamos realizando. Les voy a contar una situación que pasó en la maternidad. Es una muchacha que aquí nuestros vecinos la operaron, una muchacha es un caso clínico, ¿ya? Es una paciente, ustedes tienen que ir captando el caso clínico para que ustedes entiendan, ¿no? Es una paciente de 31 años. Tenía el diagnóstico de LIEB. ¿Qué es un LIEB para ustedes? Están haciendo ginecología. Vamos a llevar cáncer del cuello uterino. ¿Qué es un LIEB? Las lesiones del cáncer del cuello uterino
pueden ser desde lesiones tempranas, ¿ya? Que son metaplasias, ¿ya? El virus del papiloma humano va a producir ese tipo de lesiones, ¿ya? Va a producir lesiones de bajo grado en el cuello, ¿ya? Esto es el cuello y estas son las capas que va a tener, ¿ya? Entonces, en las capas superficiales, este es el cervix, ¿ya? Entonces, en las capas superficiales solamente hay piel, ¿no? Es una capa muy delgada de células de la piel, ¿no? Entonces, la metaplasia se produce en esta área. Son cambios relacionados al epitelio superficial, ¿ya? Si se irrita, se pega y te puede salir metaplasia. Si hay HPV, te puede salir metaplasia, si ha producido una irritación superficial. Cuando hay un LIE-B, quiere decir que esta metaplasia no solamente ha producido un cambio superficial, ha producido un cambio de las segundas capas, ¿ya? Y es también asociado al virus del papiloma humano, ¿ya? Cuando se trata de un LIE-A, significa que es una... Se llaman lesiones intraepiteliales bajo grado, alto grado. Eso significa LIE, lesión intraepitelial de bajo grado o lesión intraepitelial de alto grado. Y dice intraepitelial, solo compromete piel, ¿ya? Y si es un LIE-A, entonces compromete ya no solamente la capa superficial, la capa debajo de la capa superficial y una capita más, ¿no? Y aquí hay otra capa, ¿no? Está el tejido celular subcutáneo y los vasos sanguíneos, ¿no? Y ahí ya viene el CA-CU in situ, ¿ya? Entonces, cuando el HPV ya logra afectar incluso esta área y ya toma vasos sanguíneos, entonces ya es una alteración preneoplásica. Va a dar origen a un carcinoma si continúa invadiendo más capas. El virus del papiloma humano se va replicando por estaciones, ¿no? No hay un virus del papiloma humano que entre y diga, voy a producir un CA-CU. No. Toda lesión antes de ser un CA-CU ha sido una metaplasia escamosa. Antes de ser un CA-CU ha sido un LIE-B. Y después ha sido un LIE-A. Y después ha sido un CA-CU. No hay que es de metaplasia a cáncer. No. Ha seguido una secuencia de pasos, ¿no? Es por eso que hacemos el Papanicolau cada año. Porque esto se ve. Esto no se ve. Es algo que no se ve. Y tiene una progresión de 3 a 5 años, solo esto. Y una progresión de 2 a 10 años, solo esto. Entonces es algo que no vamos a ver. Es por eso que nosotros hacemos de forma convencional Papanicolau, ¿no? O la prueba del HPV, ¿no? Es por eso que yo les digo, no me importa por qué haya venido mi paciente, pero yo le voy a hacer un HPV. ¿Por qué? Por esto, porque esto es algo que no se ve, ¿ya? ¿Y qué pasó con la paciente? La paciente fue al hospital y les dijo, tengo esto. Ya. Y la paciente fue al internet y pongan LIE-B en sus celulares, a ver. Y les va a salir cáncer de todo, cáncer de útero, y qué vas a hacer para el cáncer. Y la paciente hizo eso, ¿no? Y la paciente dijo, no quiero tener cáncer. No, yo no quiero tener cáncer. Y él le explicó a su médico y su médico le dijo, te sacaremos. Paciente de 31 años, sin hijos, y ella ha buscado su alternativa quirúrgica. La paciente ha propuesto su tratamiento. Y la paciente cuando ha venido con nosotros nos ha dicho, yo no me quiero morir de cáncer, ¿no? Porque yo sé que eso va a avanzar y un día voy a tener un cáncer más avanzado y me voy a morir. Entonces, no, yo sí elegí la histerectomía. Es algo que yo no lo he dicho, pero lo he pensado. ¿Quién carajo te opera? Van a disculpar que les diga eso, ¿no? Lo he pensado, pero no lo he dicho, porque no es ético. Ya le han hecho la cirugía. ¿Qué voy a cambiar? Nada. No es ético que yo vaya y diga, ¿y quién te ha operado? ¿Y quién te ha hecho? ¿Y por qué te han hecho? ¿Cómo te van a hacer eso? No. Alguna vez yo reniego en la consulta y digo, ¿por qué te han mandado? Si el ginecólogo podía resolver esto. Sí, eso lo digo, ¿no? Pero no digo, ¿por qué te han hecho esto? Porque eso no es ético, ¿no? Entonces, nadie le explicó que si es una metaplasia, se trata. Si es un LIE-B, se trata. Si es un LIE-A, se trata.
Si es un carcinoma in situ, se trata sin necesidad de sacar el útero. Entonces, hay procedimientos quirúrgicos, técnicas de excisión superficial o quemado superficial con las que puedes tratar estas lesiones. Entonces, ¿por qué no le explicaron que si ella no tiene hijos, puede tener tal vez el deseo de paridad a sus 35, 40 años? ¿Y quién le va a devolver su útero? Muy bien, si lo sacas y está, no vas a tener hijos nunca más. Entonces le sacaron el útero. Paciente de 31 años, sin hijos, que por un IEB va y dice, vas a tener cáncer algún día, sí, no quiero tener cáncer, que me saque. Ya. Entonces le sacan en febrero. Y la paciente vuelve en junio, pero ya no llega donde la han operado, ¿no? Llega al Cochabamba. Y como llega con sus intestinos, con la vejiga afuera, ¿no? Entonces lo que tuvo fue una dehiscencia del muñón, que es lo que les había explicado, ¿no? Entonces es la apertura de esto, ¿no? Este es el muñón, debería estar cerrado. En ella ha ocurrido una apertura, se ha abierto, ¿ya? Y la vejiga se ha salido y los intestinos, porque ya no había útero, también se han salido por la vagina, ¿no? Entonces lo que se ha hecho en esta paciente es, ha ingresado a la maternidad, le habían dejado un ovario, ya le habían sacado un ovario, ¿no? Y ese ovario que le han dejado estaba torcido, entonces le tuvieron que sacar el otro ovario, ¿no? Una paciente de 31 años con histerectomía, sin paridad satisfecha y sin ovarios más para parir. Ya no tiene ovarios, ¿no? Y cuando han hecho la reparación, esto ya estaba necrosado, ¿no? Entonces lo han cortado y le ha quedado estito de vagina, ¿no? Le ha quedado así de vagina. Y cuando la paciente ha venido al consultorio, yo la veo y le reviso y me dice, estoy sangrando. Y yo, se ha vuelto a abrir, no, así. Le reviso y tenía así de vagina. Entonces, ¿qué tiene? Tiene una alteración de su calidad de vida. O sea, vida sexual prácticamente, no sé si vaya a tener, ¿no? Ya ni tiene vagina, menos útero. Le han dejado sin vagina, le han dejado sin útero y le han dejado sin ovarios, ¿no? El riesgo de una osteopenia, osteoporosis posterior sin los ovarios, sin el factor estrogénico es mucho más elevado en una paciente de 31 años, ¿no? Ya no tiene calidad de vida, ese piso pélvico ha sido totalmente ya en su anatomía distorsionada, no tiene lo que es el área vaginal, ¿no? Entonces, son situaciones que por eso en un principio se les ponía esa diapositiva, ¿no? Nosotros tenemos que tener bien proyectado lo que vamos a realizar y cuáles son las complicaciones que se nos van a presentar. Para mí no era ideal el procedimiento que le han hecho. No sé cómo lo hayan hecho, ¿no? Pero no era ideal en esta paciente, ¿no? Entonces, es un ejemplo de situaciones que nosotros nos vamos a enfrentar al manejar procedimientos quirúrgicos, ¿no? Las complicaciones intraoperatorias y postoperatorias, ¿no? Entonces, la paciente es muy jovencita, ¿no? Y ahora no solamente requiere un manejo de, bueno, no, ya ha pasado, ¿no? Requiere un manejo multidisciplinario por las complicaciones que se van a presentar, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en infecciones postoperatorias tardías se van a encontrar en este grupo la mayor parte de infecciones de las heridas quirúrgicas, desde los tejidos de la piel, ¿no? O también la formación de abscesos pélvicos o infecciones intrapélvicas, ¿no? El riesgo también de presentar tromboflebitis, ¿no? La formación de cuadros posteriores, y cuando hemos realizado también lo que es una profilaxis con lo que es anticoagulantes, ¿no? Frecuentemente se produce infección de catéteres, como les había mencionado. Catéteres son sondas vesicales, drenajes abdominales, drenajes en tejido celular subcutáneo que hayamos podido dejar. Entonces, puede haber un riesgo de infección de estas áreas, ¿no? ¿Por qué? Son vías de comunicación. Los catéteres son vías de comunicación con el área externa. Una sonda Foley está dentro de la vejiga, pero va hacia lo que es la uretra, ¿no? Entonces, es una vía de acceso para los gérmenes a otros compartimientos. Entonces, ahí va el riesgo de infecciones por el uso de catéteres, ¿no? Y como les había mencionado, el riesgo de la paciente tiene infección urinaria que no lo hemos identificado, pues mayor el riesgo de producir una complicación postoperatoria, ¿no? También ya son posteriores también a los 21 días de cirugía, ¿no?
en tempranas está entre la primera semana y las primeras 3 semanas, ¿no? En las infecciones pélvicas pues está el riesgo de formarse abscesos pélvicos entre el 5.º y 10.º día, ¿no? Generalmente la paciente manifiesta un dolor abdominopélvico. Cuando nosotros realizamos el examen sentimos la presencia de una masa muy dolorosa o calor. La paciente refiere, tocamos y es caliente, sale algo o huele. Entonces ahí podemos pensar que hay la formación de abscesos pélvicos, ¿no? Como es cirugía ginecológica, pues frecuentemente que se produce una celulitis. Cuando nosotros vemos con el espéculo, vemos un área enrojecida del riñón posterior a la esterectomía, ya sea vaginal o abdominal. Entonces vemos una reacción inflamatoria temprana. La celulitis es una reacción inflamatoria temprana, ¿no? ¿Y qué hacemos a las pacientes? Pues les pedimos un análisis de laboratorio, ¿no? Le pedimos, señora, vaya a hacerse un análisis de... Por favor, me dices cuántas diapositivas nos faltan. ¿Cuántas? ¿20? Más de 20. No vamos a terminar este tema porque su segunda parte es los procedimientos. Entonces, igual vamos a dar continuidad a la próxima clase. Y hasta el tema que damos continuidad ya es su examen, porque solo queda de grado, histeroscopía y laparoscopía, ¿no? Y hasta ese tema ya es su examen, que son como 6 clases ya hicimos, ¿no? Con la última van a ser 6 clases y eso van a ser sus temas de examen, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos el procedimiento quirúrgico posterior a la cirugía, siempre requerimos un hemograma. Debemos identificar si hay datos de leucocitosis, glóbulos blancos incrementados. Cuando hacemos el examen, entonces podemos tocar lo que es esta área y ver que hay un aumento de la hipersensibilidad de la paciente, ¿no? En otros casos, los pacientes manifiestan secreciones purulentas. Como les decía, la paciente te manifiesta y dice, doctora, está saliendo una secreción que huele por mi vagina. Entonces, ¿cómo va a salir por su vagina si ya está cerrado? No puede salir nada, ¿no? Es porque hay una colección séptica, ¿no? El uso de antibióticos y drenajes en las infecciones pélvicas se realiza posterior, ¿no? Podemos hacer un aseo quirúrgico, lavamos, ¿no?, lo que es el área pélvica. Esta es una formación, ¿no?, que se forma una cicatriz, pero es una colección purulenta detrás del útero, ¿no? Entonces, lamentablemente, cuando se forman colecciones, abscesos abdominopélvicos, cuando se forman los abscesos abdominopélvicos, no solamente va a comprometer el útero, ¿no?, compromete lo que son los ovarios, las trompas, los intestinos, la vejiga. Es por eso que muchas veces en los abscesos abdominopélvicos la paciente termina con histerectomía, con su cistostomía, porque se ha seccionado la vejiga, y con su colostomía. ¿Por qué? Porque disecar un absceso abdominopélvico es muy complejo, es difícil que pueda seccionar sin lesionar, es difícil. En la mayor parte de los procedimientos a veces podemos producir lesión vesical del intestino, ¿no?, porque el absceso pélvico contiene pus y esa pus dentro está formando un tejido fibroso, forma un compartimiento único, ¿no?, se dice que encapsula, ¿no?, y en las ecografías se ve, se encapsula trompa, ovario, intestino, ¿no? Es por eso que tenemos el riesgo de producir este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la sección, lavamos y dejamos drenajes, ¿no? ¿Para qué? Para que el foco séptico se vaya eliminando. La siguiente. Bueno, en relación a las complicaciones digestivas, pues vamos a presentar lo que es de forma más frecuente, lo que es el hígado paralítico y como consecuencia una obstrucción intestinal. Entonces, cuando nosotros hacemos una cirugía quirúrgica, no sé si han visto, agarramos una compresa, todos los intestinos arriba, y ahí vemos lo que es el útero, las trompas y todo, ¿no? Pero agarramos compresas, todo hacia arriba para mejorar nuestro campo de visualización. Entonces, ¿qué pasa posterior a la cirugía? La paciente no va al baño, la paciente viene y dice, doctora, una semana que no puedo ir al baño, no es que le has dejado las compresas, ¿no?, es que has producido una irritación de la mucosa pélvica y como respuesta un hígado paralítico. El hígado paralítico puede ser de resolución temprana, ¿no? Entonces recupera su función ya al tercer día postquirúrgico.
¿no? Cuando se ha producido hasta el intestino delgado, pues la recuperación va a ser a las 6 a 12 horas, ¿no? O del estómago, la función gástrica se va a recuperar entre las 12 y 24 horas, ¿no? Del intestino grueso, pues sí tarda un poquito más, ¿no? Unas 48 a 72 horas. Es por eso que por lo menos al tercer día la paciente va a recuperar su función intestinal y va a empezar a ir al baño, ¿no? Hay pacientes, pero que le operas y en la noche ya están yendo al baño, ¿no? Pero son situaciones que dependen también de las condiciones de los pacientes y los líquidos y electrolitos que nosotros hayamos administrado o la pérdida hemática que la paciente haya tenido. Porque si la paciente ha perdido sangre, líquidos y electrolitos, con mayor frecuencia va a presentar alteraciones en la función intestinal, ¿no? Entonces, la paciente manifiesta, pues, cuando presenta el idio paralítico, la paciente presenta distensión intestinal, entonces el abdomen se empieza a distender, no canalizan gases, hay lo que es, cuando le hacemos un análisis, si hay pérdida de electrolitos y albúmina, entonces vamos a estar frente a un cuadro de idio paralítico, ¿no? O, como les había dicho, si ha habido una pérdida abundante de líquidos o sangre, va a ser consecuente a estados de hipouremia, ¿no? Y se puede producir ya sea un idio mecánico, que se produce de forma temprana, o un idio paralítico, que va a durar un poco, unos días más, ¿no? Entonces, una más me la pones. Como les decía, puede manifestarse ya sea con un idio paralítico o con una hipomotilidad intestinal o con una obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico, no? El diagnóstico en un idio paralítico va a ser un dolor abdominal, la paciente va a tener sensación de plenitud, no va a tener hambre, va a tener sensación de llenado, va a manifestar lo que es una distensión abdominal superior y frecuentemente manifiestan vías, vómitos o náuseas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay como un estado en que los intestinos no han disminuido su peristaltismo, ¿no? Al disminuir este peristaltismo hacia la parte inferior, entonces los síntomas van a ir hacia las porciones del aparato digestivo superior, ¿no? Ya en una obstrucción intestinal, pues vamos a utilizar como métodos diagnósticos y también para un idio paralítico lo que es los rayos X de abdomen, ¿no? Entonces la radiografía nos va a ayudar a identificar lo que es la distensión de las haces intestinales, la leucocitosis, que va a haber una distensión a la izquierda, esto ya sea en el séptimo día, un idio mecánico y la paciente al hacer la auscultación pues vamos a encontrar ruidos peristálticos metálicos. ¿Ya? La siguiente. Bueno, en el tratamiento, cuando se nos presenta un idio, nosotros vamos a realizar lo que es la descompresión, ¿no? En algunos casos hacemos el uso de sonda nasogástrica, ¿no? Para descomprimir todo aquel contenido que no está logrando eliminarse por la vía intestinal inferior, ¿no? La radiografía del abdomen, más que todo para hacer un seguimiento si ha habido una buena descompresión o ya está recuperando la funcionalidad, ¿no? Se puede corregir el trastorno si es un desequilibrio hidroelectrolítico, entonces se puede corregir, ¿no? Entonces administramos, qué sé yo, infusiones, soluciones con electrolitos, ¿no? Para poder recuperar la función también hidroelectrolítica de lo que es la función intestinal, ¿no? Realizamos análisis para ver el equilibrio ácido-base, podemos administrar agentes colinérgicos para poder estimular lo que es el peristaltismo, ¿no? Y realizando este tipo de tratamientos, pues frecuentemente la mejoría se va a presentar entre las primeras 48 horas. Bueno, ya, vamos a hablar de esto la próxima clase. ¿Ya? Vamos a continuar con el recuerdo que estamos en lesiones intestinales quirúrgicas. Les voy a contar cuántos son. Ahí están 18, no puedo levantar. Mi lista aquí lo tiene. ¿Me prestan la lista?